Muy buenas, atletas. Como ya os avancé, hoy os hablo de cómo debemos elegir nuestras zapatillas. Y os dije que contaría con la ayuda de un atleta profesional y vendedor especialista en un sitio con el que estoy muy familiarizada. La tienda no podía ser otra que Bikila y él, Javier López Villarrubia. ¡Empezamos! Bueno, la pregunta más importante y más general sería ¿en qué nos tenemos que fijar para comprarnos unas zapatillas? Para elegir la zapatilla adecuada tenemos que tener muchos temas en cuenta. El tipo de apoyo, no es lo mismo ser neutropronador que supinador. El corredor o corredora que se vaya a poner encima de esa zapatilla, en cuanto a la estructura sobre todo, que no es lo mismo pesar 50, 60 kilos que 90 o 100 kilos. El uso que le vamos a hacer a la zapatilla a lo largo de la semana, que no es lo mismo 2, 3 días que 5, 6 o 7. El terreno por el que vamos a correr, que no es lo mismo el asfalto que la tierra o que incluso la grava. Y eso también va a hacer que la zapatilla funcione mejor o peor. Y por último también hay que tener muy en cuenta la estructura de nuestro pie. Pies anchos, pies estrechos, pies con un buen empeine. Todo eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de elegir cuál es la zapatilla ideal. Muchos clientes en nuestras tiendas nos preguntan que cuál es la mejor marca. Y nuestra respuesta a esa pregunta siempre es la misma. No existe una marca mejor que otra, pero sí un buen modelo elegido o un mal modelo elegido. Entonces depende de dar por ese modelo según nuestras necesidades. Al final nuestros clientes, dependiendo de todas las opciones que nosotros les mostramos, tiene que sentir ese feeling, esa sensación agradable en la zapatilla y puede ser una u otra, pero siempre teniendo en cuenta esos puntos que son sin duda los más importantes a la hora de elegir la zapatilla adecuada. ¿Qué es el drop y por qué elegir más o menos drop? El dichoso drop. El drop se ha puesto muy de moda en los últimos 7, 8, 10 años. Antiguamente nadie hablaba del drop, ahora parece que es una cosa muy a tener en cuenta. Antes el drop bajo, que es esa diferencia que existe de nuestro talón hacia el suelo o del metatarso al suelo, ese drop puede ser 0, no hay diferencia de metatarso al suelo o de talón al suelo, puede ser de 2, de 4, de 8, de 10 milímetros de tacón. Antiguamente las zapatillas que eran muy bajas de drop eran las zapatillas de competición. El atleta a la hora de ponerse una zapatilla de bajo drop, zapatilla de competición, lo que buscaba era la máxima reacción, la máxima ligereza en esa zapatilla, buscando al final en meta pues su mejor marca personal. Siempre las zapatillas de entrenamiento pues andaban entre un drop 6, 8, 10 e incluso 12 milímetros de drop. Actualmente el drop ha cogido mucha importancia y mucha gente quiere tener un drop bajo intentando correr más de metatarso que caer de talón. La diferencia de caer de metatarso de talón no está realmente demostrada a que te evite lesiones. De hecho, el impacto siempre va a existir, ya caigas de talón o de metatarso. Tu pierna se lo va a llevar sí o sí. Ahora, ¿a dónde va a ir ese impacto? Pues cuando se cae de metatarso, quitas mucha fatiga a la rodilla. Pero ese impacto no se lo lleva la rodilla, sino se lo lleva el tendón de Aquiles. Los traumatólogos, como nuestro amigo David López Capapé, últimamente está viendo la lesión del tendón de Aquiles como la más frecuente entre los atletas. Esa tensión que se está ejerciendo en toda esa cadena de la fascia plantar, el tendón de Aquiles, solo y gemelo, está haciendo que al final pues nos salgan muchas bursitis del tendón de Aquiles, tendinopatías del tendón de Aquiles, y eso tiene mucho que ver a la hora de usar un drop excesivamente bajo. Como os digo, antiguamente el drop bajo siempre era cara a una competición y el drop alto al entrenamiento. Ahora la gente intenta incluso meter un drop bajo para el entrenamiento y bajo mi punto de vista, bajo nuestra experiencia como atletas y como profesionales del sector, vemos que puede ser un error, sobre todo si lo usamos en exceso. Nosotros recomendamos que un drop bajo para cuando quieres ir un poquito más rápido de lo normal y un drop alto para cuidarte en salud. ¿Qué tipos de pisadas hay? ¿Y hay zapatillas para todas las pisadas? Los tipos de apoyo principalmente son 3: el pronador, el neutro y el supinador. No es el punto de aterrizaje, no es el punto de despegue, por lo tanto nuestra zapatilla nunca vamos a ver cómo pisamos por el desgaste que les vamos a hacer, sino por la presión que le vamos a hacer a la zapatilla. Cuando estamos en la fase de máxima carga, de máxima presión encima de esa zapatilla de apoyo, nuestro tobillo, si se inclina hacia el interior, dependiendo del grado, va a ser una pisada pronadora. Si estamos totalmente rectos y también está en equilibrio la rodilla y la cadera, se va a decir que es una pisada neutra. Y para afuera, que pisamos muy externos, incluso no solo en ese aterrizaje, sino en la presión a la hora de hacer esa pisada en la carrera, vamos a ser supinadores. Realmente ser supinador es
muy raro. Estamos hablando de un 7-5% de los corredores pueden llegar a ser supinadores, pero es muy raro ya que la articulación del tobillo no le es natural el tener esa torsión en la articulación. Por lo tanto, los neutros o pronadores van a ser los más comunes y obviamente a día de hoy hay zapatillas para todos ellos. Hay algunas zapatillas que nos van a dar más o menos estabilidad dependiendo de nuestra necesidad. ¿Cuánto de importante es saber tu pisada para comprarte unas zapatillas? El saber qué tipo de pisada tenemos y coger la zapatilla adecuada nos va a quitar lo máximo posible las papeletas para sentir esas sobrecargas o esas futuras lesiones. Si somos muy pronadores y la zapatilla es neutra e inestable, nuestro pie, cada apoyo, va a ir rotando, haciendo que se vaya creando una sobrecarga o una tensión muscular o articular excesivamente grande. Con el paso del tiempo y con esa rotación no controlada, al final pues las lesiones estarán a la vuelta de la esquina. Cintilla, sobrecarga en el tibial, sobrecarga o tensión en el tendón de Aquiles, la cadera. Por lo tanto, es importante saber qué tipo de apoyo tenemos y qué zapatilla para ese tipo de apoyo y para todo el uso y estructura que vamos a darle, la zapatilla nos aguante y nos ayude. ¿Qué tipos de amortiguación hay? ¿Y qué amortiguación lleva cada marca? En la actualidad contamos con muchísimas marcas, con muchísimas tecnologías distintas, por eso seguro que vamos a poder encontrar nuestra marca o zapatilla ideal. ¿Cómo saberlo? A la hora de atenderos a los que venís a tienda, no os damos solo una opción, ni dos ni tres, casi siempre os damos 4, 5 o 6, porque es al final el cliente el que va a decidir qué marca, qué tecnología, qué estructura, qué sensación es la que más le gusta. Siempre y cuando elijamos esa zapatilla con un cierto criterio, viendo todo eso que al principio hablábamos del uso, necesidad y demás, pues la zapatilla seguro que va a ser un éxito, sobre todo si la elige nuestro pie a la hora de probarlas. Hay muchísimas tecnologías distintas, como por ejemplo el DNA de Brooks, el gel de Asics de toda la vida, el Wave de Mizuno, el Everrun de Saucony, el Zoom de Nike. Todas las marcas tienen ya sus tecnologías. La finalidad de todas esas tecnologías es siempre la misma: amortiguar, estabilizar y dar siempre el mejor confort al corredor. ¿En qué puede afectar a tu rendimiento una mala elección de zapatilla? Es muy importante elegir una zapatilla adecuada, sobre todo si el uso que le vamos a hacer es un uso continuado, no esporádico, porque para un día puntual o varios días puntuales, pues casi que con cualquier calzado nos va a poder valer. Pero si nuestra continuidad en la carrera va a ser durante semanas y meses, sin duda elegir una zapatilla adecuada es fundamental. ¿Por qué? Pues porque si no cumple esa zapatilla lo que tú necesitas, al final sí o sí vas a acabar con tensiones articulares, musculares y lesiones. Y eso lo tenemos que intentar evitar a toda costa para que podamos disfrutar de nuestras salidas frecuentes pues a lo largo de esas semanas o meses. ¿Cuánto me pueden durar unas zapatillas? ¿Y cuándo debo cambiarlas? Una de las preguntas más frecuentes que recibimos en nuestras tiendas es ¿cuándo sé que tengo que cambiar mi zapatilla? Bueno, pues eso, si más o menos llevamos una contabilidad de los kilómetros que les vamos haciendo, que les vamos sumando a nuestras zapatillas a lo largo del tiempo, siempre tenemos que tener en cuenta que sobre los 1000, 1200 o incluso 1400 kilómetros la zapatilla ya estará, si no destrozada, prácticamente destrozada. Todo eso a veces se puede ver perfectamente en la suela de la zapatilla o en la media suela de la zapatilla por muchos pliegues que se le van a ir acumulando por todos esos impactos. Hay gente que, bueno, por su técnica de carrera, tiene una carrera que prácticamente no deteriora rápidamente esa zapatilla, por lo tanto esa persona le puede llegar a alargar un poquito ese kilometraje acumulado. Podemos estar hablando de eso, de unos 1200, 1400. También hay que tener en cuenta que si somos un corredor o corredora de cierto peso, vamos a hacer que esa zapatilla no nos dure tanto como a otra persona que es mucho más ligera, aunque la técnica sea distinta. Ya por el peso influye mucho a la durabilidad de la zapatilla. Sí es verdad y siempre aconsejamos que las zapatillas, para que nos aguanten más y mejor, tenemos que lavarlas periódicamente. Aquí nosotros siempre decimos que más o menos una vez al mes tenemos que lavar las zapatillas perfectamente en la lavadora en agua fría. La lavadora no le hace ningún daño, el agua no le hace ningún daño. De hecho, cuando salimos a correr y llueve, la zapatilla se empapa de agua, incluso de agua sucia. Y la zapatilla no le pasa nada, simplemente se ha quedado sucia. Lo importante para ese mantenimiento de los tejidos y de la flexibilidad de la zapatilla es lavarla periódicamente. Como os decía, recomendamos una vez al mes
periodo corto de agua fría. Eso va a hacer que la zapatilla siempre esté mucho más sana, mucho más elástica y asimile mucho mejor todos los kilómetros. ¿Cómo podemos ver que nuestra zapatilla ya está destrozada? Pues como os digo, sumando más o menos los kilómetros acumulados, entre los 1000, 1200, 1400, y si no llevamos un cómputo de kilómetros, pues podremos ver que la zapatilla en la parte de la suela, el caucho y la eva, que es esa zona blanca de media suela, están muy cerquita una de otra, que ya prácticamente no hay milímetros, que ya no hay esas grietas, esas zanjas, por lo tanto la absorción de cada impacto ya va a ser prácticamente nula. Eso hace que al final sea nuestro cuerpo el que amortigüe cada impacto, por lo tanto sobrecargas musculares, articulares, y al final pues vamos a ir viendo que empezamos a sufrir de más cuando salimos a correr con ellas. En el caso de los opositores, ¿cuándo crees que deberían comprarse unas zapatillas de clavos para hacer series o para competir? Un gran porcentaje de nuestros clientes son opositores de bombero, policía, militares. Muchos de estos clientes no saben cuándo comprarse su zapatilla de clavos, ya que para esa oposición la zapatilla de clavos les es muy importante para arañar esas décimas, esos segundos, para poder aprobar la oposición. ¿Cuándo podemos comprarnos esa zapatilla? Pues bueno, nosotros siempre recomendamos no una zapatilla 100% técnica, más que nada porque el opositor tiene que hacer varias pruebas con ellas, no va a ser solo velocidad y no va a ser solo medio fondo, va a ser un mixto entre esas dos distancias. Por lo tanto, nosotros siempre recomendamos ciertos modelos de clavos que nos ayude tanto a la velocidad corta como al medio fondo, y a la hora de comprarlas pues no pasa nada siempre y cuando no se haga un abuso de esa zapatilla, porque el opositor no es un atleta. Incluso a los atletas nos cuesta muchísimo asimilar el uso de una zapatilla de clavos porque es excesivamente rígida o excesivamente plana en cuanto a media suela, no tiene nada de amortiguación. Por lo tanto, el uso de esa zapatilla tiene que ser un uso muy escaso, muy específico. No pasa nada si la compráis 2, 3, 5 meses antes y os las ponéis cuando el entrenador os diga, que seguro que sabe cuándo, y si no, pues las tenéis que poner en las partes finales de esas series importantes, sobre todo de esas series cortas. Por ejemplo, tenemos un día 8.400 de series, pues no nos podemos poner las zapatillas de clavos durante los 8.400, pero sí las podremos poner para las 4 o 2 últimas series de esos 400. 6 por 1000, pues no para los 6 por 1000, pero a lo mejor para el último 1000 o los 2 últimos 1000 va a ser un uso perfectamente asimilativo sin que nos lleguemos a hacer daño con ellas. Y aquí viene un tema un poquito más controvertido. ¿Zapatillas minimalistas, sí o no? La moda del minimalismo va un poco de la mano de la moda del drop. El minimalismo justamente es eso, tener el menor drop posible. Si puede ser un drop cero, pues mejor. Ese es el mundo minimalista en cuanto a que quiere correr de la manera más natural posible, sin ninguna ayuda externa, ni de amortiguación, ni de drop, ni de nada. El minimalismo es un sector muy escaso en los corredores, pero sí es verdad que para todos aquellos que son minimalistas, que creen o que confían plenamente en esa manera de correr, pues para llegar ahí hay que hacer un trabajo muy poco a poco para poder asimilar ese minimalismo, ese cero drop o esa nada de amortiguación. No podemos pasar de tener una zapatilla que nos ayude en todo al día siguiente tener una zapatilla que no nos ayude en nada. Para eso tenemos que ir poco a poco bajando el drop y tendríamos que trabajar mucho la fuerza para que al final nuestro cuerpo, cuando lleguemos a ese drop cero o ese nada de ayuda de amortiguación, nuestro cuerpo pueda asimilar todo el trabajo que le hacemos. Yo personalmente no soy muy minimalista. A la hora de correr creo que cuando hacemos 8, 10, 12, 15, 20 kilómetros el impacto es muy grande, más kilómetros pues más fatiga muscular tenemos y más daño nos vamos a llegar a hacer, y si no tenemos una ayuda incluso ahora de las nuevas tecnologías en las zapatillas, pues creo que vamos a ir sumando demasiada carga a nuestras piernas. Por lo tanto, yo no soy muy del mundo minimalista. Sí he competido con zapatillas muy minimalistas, aunque no se les consideraba como tal, simplemente zapatillas muy bajitas de media suela y prácticamente nada de amortiguación, porque lo que buscaba era el máximo rendimiento en esa carrera puntual. Como mucho 10 kilómetros, incluso en media maratón o maratón, creo que tener cierta ayuda, no esa zapatilla Racing, también es beneficioso. De hecho, por experiencia personal os puedo decir que mi mejor marca que hice una vez en la maratón de Londres, que cuando
me invitó Adidas a participar en ella, pues yo no estaba preparado para esa maratón, pero ¿cómo decir que no a esa maratón de Londres, ¿no? Pues me animé, fui, hice 2:35 y lo hice con una Nike Vomero. La Nike Vomero es una zapatilla todo lo contrario a las zapatillas minimalistas. Es una zapatilla con muchísima amortiguación y con muchísimo drop. Y gracias a ella, estoy 100% convencido que gracias a ella pude llegar a meta y asimilar sin haber entrenado esa maratón. Por lo tanto, si hay gente que es minimalista y le va bien, pues perfecto, pero tampoco, bajo mi punto de vista, creo que exista realmente un beneficio muy grande de ser minimalista a no serlo. Creo que todo lo contrario. Esa es mi opinión. Y la última pregunta, que también es un tema un poquito actual. ¿Placa de carbono? ¿Sí? ¿No? ¿Y en qué casos? Otro de los temas que están en la actualidad es la placa de fibra de carbono. Cada vez más marcas incorporan la tecnología de una placa de fibra de carbono en toda la mediasuela para ayudarnos a catapultar cada zancada. Realmente eso se nota cuando vamos muy rápido. Si eres un corredor o corredora que está cerca de los 40, 45, 50 minutos en un 10.000, 1 hora 30, 35, 1 hora 40 en media maratón, 3 horas 15 o 3 horas 30 en maratón, no creo que sea beneficioso ni vamos a notar esa gran ayuda de la placa fibra carbono. Pero cuando hablamos de ciertos ritmos, creo que ahí sí se nota esa placa fibra carbono para poder arañar un poquito segundos o minutos. Es como subirte en un Fórmula 1 pero ir a 120. Para ir a 120 no necesitamos un Fórmula 1. Prácticamente todos los coches del mercado nos van a poder llevar a 120 sin ningún tipo de problema. Un Fórmula 1 es para intentar ir a 280-300 km por hora como poco siempre. Una zapatilla con placa fibra carbono es para ir siempre muy rápido. ¿Estoy a favor o en contra? Pues la verdad que yo estoy a favor de que se evolucione en el mundo del atletismo. Soy un romántico del atletismo, me gusta desde que soy pequeñito, llevo corriendo desde el 88-89 y me encanta el atletismo de los años 90. Pero creo que es un error que nos quedemos en esa época. Igual que se ha evolucionado en las pistas de atletismo, porque Jesse Owens corría en pistas de ceniza y no pasó nada, de hecho se agradeció cuando se puso tartán. O los tacos de salida, Jesse Owens tenía que hacer un agujero en su pista de ceniza, un agujerito para meter los pies y tener un poquito más de ayuda a la hora de la salida. Ahora son unos tacos que los pones en el grado que a cada uno le conviene para tener esa ayuda. O en el mismo calzado que usan los saltadores de longitud, de triple, saltadores de altura, los que lanzan jabalina, peso, disco, todos tienen sus zapatillas específicas que les ayuda a conseguir sus mejores marcas. Cuando hablamos de fondo, hasta ahora nunca habíamos tenido esa placa de fibra de carbono que nos ayuda a tener cierta facilidad en cada zancada y mucha menor fatiga para el final de la carrera. Para mí, como os digo, creo que es un acierto. Todo habrá que controlarlo, no todo va a ser perfectamente válido. De hecho, espero que algún día lo empiecen a controlar, pero a día de hoy estoy totalmente a favor de que se estén incorporando estas nuevas tecnologías. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os sea útil a la hora de elegir las mejores zapatillas para vuestras características y especialidad. Mi recomendación personal es que, al igual que en el entrenamiento, debéis contar con profesionales y con tiendas especializadas como Bikila, porque ya os digo que acertáis seguro. Quería agradecer a Javi todo su tiempo y dedicación en este mundo porque gracias a él y a su equipo practicamos este deporte de manera más segura. Os dejo el link de sus redes, su tienda online para que echéis un vistazo a la gama de productos y si tenéis alguna cerca no dudéis en ir. Un abrazo y os espero en vuestra zona de entrenamiento. Bye.